exaltado estás, coronado, oh digno, oh digno, exaltado estás, coronado estás, oh digno, 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 oh digno Rey, coronado estás, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, oh digno, oh digno, digno, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Cristo Jesús, oh Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por habernos traído con bien, Señor, a este lugar, Señor, que has escogido para que nos reunamos como tu pueblo, Señor, como tu ejército. Te rogamos como siempre, Señor, que nos des la habilidad sobrenatural, Señor, de oír tu voz y de comunicar, Señor, tu consejo desde tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a ser mansos y humildes para poder recibir tu palabra, Señor, como de parte tuya y no de hombres. Te bendecimos, Padre, y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Buenas noches, el Señor les bendiga. Antes de tomar asiento, salude 2 o 3 personas que tengas cerca. Ageo capítulo 2, verso 8. Ageo capítulo 2, verso 8. Continuamos con la enseñanza acerca del tema Dios y las finanzas. Esta vendría a ser la tercera enseñanza, creo, de este tema. Luego usted se va a dar cuenta por sí mismo a través de los pasajes que vamos a tomar el por qué, ¿no? La importancia, el por qué necesitamos oír enseñanza, instrucción acerca de este tema de las finanzas y cómo se relaciona la espiritualidad de cada uno de nosotros con el dinero, con las cosas materiales. Y aunque es un tema que no nos gusta oír porque nos confronta en muchas áreas a todos, sin embargo es palabra de Dios. Y por lo tanto, los que predicamos no debemos de rehusarnos predicar todo el consejo de Dios. Amén. Amén. Wow, ya están desanimados y todavía no comienzo. Pero bueno, habíamos dicho hace 3 semanas o 2 semanas, cuando comenzamos con esta enseñanza, este pasaje tremendo, ¿no? Donde Dios declara: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El Salmo 24 también lo leímos para los que no han venido a ninguna de las lecciones, y habíamos dicho que ese pasaje de Salmo 24 también categóricamente establece que Dios es el dueño no solamente del oro y de la plata, sino que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los habitantes que en ella habitan le pertenecen. Así que con esos 2 versículos tendríamos que tener suficiente como para poder decir: bueno, es cierto, tengo que admitir que Dios es dueño de mi vida, que mi vida le pertenece a Dios, por lo tanto no puedo hacer lo que yo quiero
con la vida que vivo. ¿Por qué? Porque no es algo que yo me la he dado a mí mismo. Es una vida que Dios me la ha dado para que yo viva como Él quiere que yo viva. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, obviamente, cuando nosotros vivimos al margen de la agenda de Dios, al margen de los planes de Dios, cuando nosotros en un exceso de orgullo y de soberbia tomamos el control de nuestras vidas y la conducimos, obviamente nosotros somos malos conductores. Pareciera mucha gente, ¿verdad?, que no tiene tarjeta de conducir, ¿no? Porque paramos chocándonos y mucha gente para estrellándose y mientras más tiempo pasa, más se estrellan, más te das contra la pared, más te golpeas. Y mucha gente, por eso, cuando llegamos a Dios, cuando llegamos a Jesucristo, todos sin excepción hemos llegado, ¿verdad?, en ruina, con problemas de drogas, de alcoholismo, alguna adicción, con un matrimonio ya a punto de divorciarse, con la economía en ruina. Hemos hecho malas transacciones, nos ha ido mal, hemos tomado malas decisiones personales, malas decisiones, familiares, y así. ¿Por qué? Porque estamos practicando, estamos ensayando, mejor dicho, con nuestra vida. Y hay mucha gente que aprende a través del ensayo-error, y esa no es la mejor manera de aprender, ¿no? La mejor manera de aprender, obviamente, es oír el consejo del papá y ponerlo por obra. Amén. ¿Cuántos alguna vez han sido hijos de su papá, de su mamá? Todos, ¿verdad? Todos. ¿Y cuántos pueden decir es verdad lo que dice este hombre? Porque mi papá me dijo, ese chico, no sé, pero tiene algo que no me va. Y la chica decía, no, pero sí es bueno, pero es que él me gusta. O al revés, ¿no? Esa chica, no sé, tiene algo, no me cae, no me termina de cerrar. La paso, pero la tengo acá atravesada. Pero igual, la gente, nada, dice, lo importante es que nos queremos. Llega un momento en donde obviamente el tiempo le da la razón siempre a Dios y pone en evidencia nuestra necedad, obviamente, y pone en evidencia que hay diferencia entre, obviamente, seguir el consejo de Dios o seguir nuestros propios razonamientos, ¿no? Por eso que en el libro de Proverbios, Salomón dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, caminos de vida, pero su final es de muerte, ¿no? Entonces, esta noche me gustaría seguir con esta enseñanza que hemos comenzado acerca de Dios y las finanzas. La semana pasada hablamos acerca de 1 Corintios 4:2, para los que no estuvieron, donde Pablo dice que se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Habíamos convenido, ¿verdad?, a través de las Escrituras, que todos nosotros somos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si usted tiene, ¿verdad?, un Rolls Royce, usted es un administrador de ese carro. Ese carro costará ¿cuánto? $100,000. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que al que más se le ha dado, más se le pedirá cuenta. Si usted tiene un bocho, ¿verdad?, del año 56, ¿no?, ¿verdad?, que parece, como dije, un modelo Luis XV, ¿no?, donde Luis lo maneja y 15 lo empujan, ¿no? Entonces, de hecho, ¿verdad?, que entre administrar un Rolls Royce que cuesta mucha plata y un bochito, ¿verdad?, del año 50 y pico, obviamente se le tiene que pedir más, una mejor administración al que se le ha dado un carro mejor, una casa mejor. Y si todas las cosas que Dios nos ha dado, sea un bochito o sea un Rolls Royce, usted se lo da a Dios, se lo presta a Dios cuando Dios lo necesita, entonces seguramente siempre habrá ángeles cuidando su burro, como dijimos en las clases anteriores, ¿verdad? Siempre habrá ángeles cuidando su carro, su casa, su vida, la vida de sus hijos, su dinero, su empresa. ¿Por qué? Porque cuando todas nuestras cosas le sirven a Dios y a los propósitos de Dios aquí en la tierra, entonces Dios está comprometido a cuidar esas cosas. ¿Por qué? Porque le sirven. Porque le sirven. Si no, lea la Biblia. En el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, hablando de parte de Dios, dice que va a llegar un día, diga conmigo un día, en donde Dios hará diferencia entre los que le sirven y entre los que no le sirven. Guarda,
Que no haya llegado ese día no significa que no va a venir. Está escrito, es una profecía, donde Dios va a hacer diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. Así que no por miedo, esto no es para infundirles miedo, porque de hecho ese no es el Espíritu de Dios, pero sí para que tengamos en cuenta, ¿verdad?, que no podemos seguir yendo por la vida diciendo que somos cristianos y sin servirle a Dios. Decir que somos cristianos, hoy le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, y cuando Dios te pide prestado algo de lo que te ha dado, tu casa, tu carro, tu camioneta, tu combi, qué sé yo, le dices, ay no, ay que se va a rayar mi piso, ay que me van a malograr esto, ay que no, es que mi burro nadie lo ha montado. Pero bueno, entonces esta noche me gustaría seguir, ¿verdad? Y quisiera contestar una pregunta. ¿Por qué es necesario hablar de este tema? ¿Por qué es necesario hablar de dinero en la iglesia? Como dije al principio, ¿verdad?, de esta enseñanza, la mayoría de cristianos piensan que el tema de dinero no tiene nada de espiritual, pero cuando tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que uno de los grandes temas, aparte del reino de Dios, de los cuales Jesucristo habló muchas veces, fue de dinero, fue de finanzas, fue acerca de nuestra relación con el dinero. Jesucristo habló de la avaricia, Jesucristo habló del amor al dinero, Jesucristo habló acerca de administrar bien, Jesucristo habló de calcular costos antes de edificar algo. O sea, Jesucristo habló muchas veces acerca del dinero y de cómo los hombres a veces se matan por dinero. ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Entonces, ¿por qué es necesario hablar de este tema? Porque una de las cosas que Satanás ha usado y va a seguir usando para apartarnos de nuestra sincera fe, fidelidad y devoción a Dios, es el amor al dinero y el engaño de las riquezas. ¿Cómo será Satanás de astuto que hace 25, 30 años en todo el mundo comenzó una suerte de predicaciones donde todo lo que se predicaba era acerca de prosperidad material? ¿Cómo será de astuto el diablo que introdujo a la iglesia de una manera muy sutil, muchas veces con apariencia de buenas intenciones o de, oye, qué buen tema, ¿verdad? Vino un predicador, vino un profeta, vino un pastor, un predicador y me dijo, ¿verdad?, que Dios me va a bendecir, o sea, nos hicieron creer muchos predicadores que la meta de un cristiano exitoso es tener dinero o tener cosas. Entonces muchos cristianos fueron tras las cosas. Muchos cristianos, ¿verdad?, dejaron de servir a Dios, no se congregan. ¿Por qué? Porque están trabajando. ¿Para qué? Para hacer más dinero. Y probablemente muchos de esos que han dejado hasta a su familia relegada a un segundo o tercer plano, a los hijos a un segundo y tercer plano. De hecho, ¿verdad?, muchos de ellos han alcanzado tener dinero. ¿Pero a qué costo? Muy sencillo, al costo de tener dinero y de no tener a los hijos. Y de no tener de repente, ¿verdad?, una buena relación. O de perderla. Pregunto, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que Jesucristo enseñó en la Biblia? ¿Cuántos predicadores, verdad, e introdujeron, verdad, el tema de que cuántos quieren ser sanados? Y claro, si los predicadores saben que la mayoría de los enfermos están en la iglesia y muchos levantan, bueno, ya traiga una ofrenda de $1,000. Traiga 5,000 soles, y mucha gente incrédula, mucha gente no solamente crédula, sino ignorante de las escrituras, pasaban con sus 1,000 soles, pasaban con sus 5,000 soles y lo dejaban allí en esos altares, entre comillas. La desgracia es, verdad, que la iglesia o los predicadores se llenaban los bolsillos, verdad, muchas veces con ese dinero, pero esas personas se volvían a sus casas enfermos y seguían, ¿verdad?, con todos sus problemas.
nunca, ni una sola vez en las Escrituras vas a escuchar a Jesucristo animando a la gente a ir tras el dinero. Nunca un verdadero apóstol de la Biblia, ninguno de los apóstoles de Jesucristo animó en ninguna de las cartas a la iglesia a ir en pos del dinero, en pos de trabajar más, en pos, ¿verdad?, de tener más cosas. Ninguno. ¿Por qué? Porque ¿cómo creemos? O sea, ¿cómo podemos llegar a creer nosotros que Jesucristo nos va a animar a nosotros a abocarnos más a trabajar para hacer más dinero, si Dios sabe que todas las cosas materiales las vas a dejar el día que te mueras? Pastor, y la excusa de muchos es: no, pastor, pero de todas maneras va a quedar para mis hijos. Es que usted no sabe, ¿verdad? Usted no sabe. Si nuestros hijos no han sido formados en la fe, lo peor que le pueden dejar es una herencia. Si los hijos no han visto en tu vida de hombre o de mujer que lo más importante es Dios por encima de las cosas, si le dejas un edificio, ese edificio va a ser de maldición para ese hijo. ¿Por qué? Porque él va a pensar, obviamente, ¿verdad?, en querer tener otro edificio. ¿Por qué? Porque usted le transmitió que lo más importante no es Dios, lo más importante son cosas. Pero si nuestros hijos nos vieron que nosotros, teniendo lo necesario para vivir, como dice nuestro pastor, dignamente, rechazamos muchas ofertas de trabajo. ¿Por qué? Porque de repente, al aceptar muchas ofertas de trabajo, eso implicaría dejar de servir a Dios, dejar de congregarme. Y obviamente, ¿verdad?, el que no se congrega, el que no le sirve a Dios, termina enfriándose y termina convirtiéndose muchas veces en un fariseo. Una persona que parece ser, pero que no es. ¿Y todo por qué? Porque Satanás es astuto. Y mire cuánto tiene de astuto. Vaya a 1 Timoteo capítulo 6, por favor, verso 10. Y permítame, ¿verdad?, en el amor del Señor, compartir acerca de este pasaje tan tremendo, tan ilustrativo y tan sencillo y fácil de leer y de digerir. Acá no hay nada, ¿verdad?, que interpretar demasiado, porque todo está explícito. Todo está explícito. Porque raíz de todos los males, ¿qué dice? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Escúcheme. ¿Sabe qué significa raíz? Raíz, según el RAE, la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, raíz significa aquello que está, escucha, aquello que está oculto, pero que da lugar a que da lugar a lo que es manifiesto. O sea, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué cosa es raíz? Parte oculta de una cosa y de la cual procede la parte visible o manifiesta. O sea, cuando usted ve un árbol, el árbol es lo que ve en sus ojos. Pero ese árbol tiene una raíz que tus ojos no lo ven. Y Pablo dice, ¿verdad?, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que amamos el dinero. Ay, pastor, yo amo a mis hijos. No, ¿cómo vas a decir que amas a tus hijos? ¿O cómo puedo decir yo que amo a mis hijos si prefiero hacer más dinero en lugar de estar con mis hijos? Ay, cuánto amo a Dios. Usted no sabe, pastor, cuánto amo a Dios. Sí, es verdad, no sé, pero tengo una idea. ¿Por qué? Y bueno, porque el tiempo que nosotros pasamos con Dios, el tiempo que nosotros pasamos con su palabra, eso más o menos es un termómetro que nos indica, ¿verdad?, cuánto amamos a Dios. Porque Dios, Jesucristo y la palabra son lo mismo. Jesucristo es la palabra hecha carne.
Y cuanto yo ame esta palabra, en esa medida probablemente se puede hablar de mi amor por Dios. Pero si no estoy mucho tiempo con esta palabra, entonces es un tema para que cada uno de nosotros nos hagamos preguntas. Y de hecho este versículo es un buen versículo que nos va a dar pautas a cada uno de nosotros. Pablo entonces dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, escucha, el cual codiciando algunos. ¿Qué cosa es codiciar? La codicia nos habla, escucha, de la gente que ambiciona tener más de lo que necesita para vivir. La codicia nos habla de las personas, ¿verdad?, que ambicionan tener más de lo que necesitan para vivir. ¿Cuántos de ustedes conocen ese pasaje donde Pablo creó a los colosenses? A ver, búscalo por favor, Paulito. Cuando Pablo le dice, ¿verdad?, teniendo sustento y abrigo, estén contentos. O sea, si esta noche usted tiene donde pasar la noche, pastor, pero yo no tengo una casa grande. No. Es que yo no tengo una casa bonita. No, perdón. Dios no está hablando de eso. El apóstol Pablo está diciendo: si tienes un lugar donde pasar la noche y algo que ponerte, que dice, así que, ¿puede leerlo conmigo? Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dígale a la persona que tiene a su costado: ¿hace cuánto que no te contentas con eso solamente? Seamos honestos. Seamos honestos. ¿Cuánta gente no se contenta con eso? ¿Cuánta gente tiene algo que ponerse? Aunque este saco creo que yo lo tengo como 8 o 10 años. Y está bien. Gracias a Dios que las polillas no han hecho, ¿verdad? ¿No? Y estoy contento. O sea, no necesito, ¿cómo se llama, verdad? Cuando yo he sabido contar, cuando yo fui a Córdoba, los 7 años que viví en Córdoba, lo viví con 2 pares de zapatos. Y ojo que tuve zapatería allá. ¿Y sabe lo que me decían los peruanos? Sobre todo los peruanos. Che, los peruanos que ya se les pidió el che, ¿no? Che, hermano, me decían. Che, hermano, me decían. Estaban una semana y hablaban con che ya. Ustedes saben cómo son los peruanos, ¿no? Y me decían: che, hermano, supongo, ¿cómo se llama, verdad? Supongo que como tienes zapatería, supongo que debes tener muchos pares de calzado y tu esposa también, ¿no? No. Yo soy como los narcos, le decía. Así, sí, vendo pero no consumo. Pero claro, no mucha gente, si vende zapatos, seguramente tiene 20 pares de zapatos. Ahora imagínate los que tienen 20 pares de zapatos sin vender zapatos. ¿Cómo sería si vendieran zapatos? Y tenemos que entender entonces, ¿verdad?, que el diablo trabaja acá, en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que nos apartemos de nuestra sincera fidelidad y devoción a Dios. Para que sin darnos cuenta, Mamón, que es el demonio que influencia a través del dinero y de las riquezas, para que él esté suelto y haga lo que quiera en nosotros, aún siendo cristianos. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia, le dice el versículo siguiente que dice: porque los que quieren enriquecerse, ¿en qué caen? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dígame si eso no es verdad también hoy día.
¿Cuántos hombres cristianos me dicen, pastor, me están ofreciendo 10,000 soles allá? ¿Con cuánto vives bien? Con 4,000, 5,000 soles está bárbaro, vivo bien, dignamente. Ok, y rechaza eso. Sí, pero son 5,000 más. ¿Al costo de qué? ¿Hay iglesia donde vas a ir? No, no hay iglesia. Ajá. ¿Vas a ir con tu esposa y con tus hijos? No, voy a ir solo. Ajá. ¿Cuántas veces con el cuento de voy a conseguir más plata para darle lo mejor a mis hijos? Lo mejor para nuestros hijos no es dinero. Si no, acuérdate cuando eras chico, porque usted también ha sido chico, usted también ha sido niño y niña. Yo estoy seguro que todos nosotros, todos nosotros, sin lugar a dudas, si tuviste un hogar donde tu padre tenía cierto dinero, yo te aseguro, ¿verdad?, que tú hubieras querido tener un poco menos, pero tenerlo a tu padre. Yo te aseguro que hubieras querido no tener tantas cosas materiales, pero tener a tu papá y a tu mamá, salir con ellos, pasarla lindo, para que cuando ya seas joven y tengas que salir de tu nido, volar, literalmente, ¿verdad?, no tengas ese síndrome, ¿verdad? O sea, los padres no sufran del síndrome del nido vacío. ¿Por qué? Porque los que normalmente son atacados por el síndrome del nido vacío, cuando los hijos vuelan y te quedas solo con tu esposa o tu esposo, muchas veces son las personas que cuando los tuvieron cerca no disfrutaron. No lo disfrutaron. Pero cuando los has disfrutado porque has pasado tiempos lindos, entonces cuando tienen que volar, ¿verdad?, tus hijos, levantar vuelo, entonces uno se entristece, a uno le duele, uno llora y todo, pero tienes alegría, pero tienes contentamiento porque sabes que es la ley de la vida. Te tocó ahora, ¿verdad?, pasar por esto, y le dices, bueno, hijo, lloras, ¿verdad?, o no lloras, que no te vean llorar, ya después te tiras al piso, le dices goodbye, ¿no? Que te vaya bien, hijo. Pero te queda esa sensación, gracias, Señor, porque me regalaste 18, 20 años, no sé a la hora que los hijos de cada uno, 40 años, 75 años en el caso de Abraham, que a los 75 años, ¿verdad?, recién se separó de su papá. Y Pablo dice, entonces, en esto dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Se da cuenta? Y ese es un punto que quiero sembrarlo en tu espíritu. Una cosa es cuando Dios te enriquece y otra cosa es cuando tú quieres enriquecerte. Procuremos siempre examinar nuestro corazón. Porque el que quiere enriquecerse, ¿qué cosa hace? Más trabajo, más acá, más trabajo, más trabajo. ¿Por qué? Y bueno, porque más trabajo se supone que te van a pagar más. Una familia en una ocasión me dijo, pastor, tenemos problemas con mi esposa. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que casi no nos vemos. Ajá. ¿Y por qué no se ven? Porque los dos trabajamos. Ajá. ¿Cuánto ganas tú? Yo le dije al hombre, 8,000 soles. ¿Te alcanza para vivir bien? Sí, sobrado, me dice. 8,000 soles, sobrado para vivir bien. Muy bien. Pero ella también, ¿cómo se llama?, ganaba como 4,000 soles o 5,000 soles. Entonces yo le digo, ¿cómo se llama?, a ellos, yo veo una sola salida. Porque los hijos estaban pequeños, dos de ellos estaban, uno pequeñito, otro de 8 años creo, y así. Y yo le digo, mira, le digo, van a tener que tomar una decisión radical. O sea, ¿qué cosa es lo que quieren más? ¿Más plata? ¿O quieren, cómo se llama, verdad, ensamblar la familia? No, queremos, ¿cómo se llama?, ensamblar la familia. Y bueno, vas a tener que renunciar a tu trabajo, le dije a ella. Para que te quedes en la casa y atiendas a tus hijos. Y de hecho conozco a muchas mujeres que renunciaron a puestos muy buenos de trabajo y a oportunidades muy tremendas laborales para justamente dedicarse a ser madres, sobre todo mientras los chicos están pequeños. Claro, porque qué feo cuando los hijos se crían
o crecen con la nana, con la abuela, con la tía, con la vecina, con el vecino. Qué terrible. Eso no es el modelo de Dios. Pero ¿por qué muchas veces rompemos ese modelo? Porque queremos enriquecernos y caemos en tentación y enlace. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué pasa cuando amo al dinero? El cual, codiciando a algunos, ¿qué pasa? ¿Qué produce el amor al dinero? Codicia. ¿A dónde nos lleva la codicia? A extraviarme de la fe. ¿Por qué? Porque comenzamos a darle más valor a las cosas que a Dios. Y fueron traspasados, ¿de qué? De muchos dolores. Y ese es el problema, que muchas veces esos muchos dolores no los vives en el momento, sino más adelante. Y ahí la gente se da cuenta, chispas, hice un mal negocio. Invertí demasiado mi tiempo, mi vida, mis fuerzas. Invertí demasiado tiempo en hacer cosas y me olvidé de las personas que están cerca de mí. Y me olvidé de Dios. Abraham nunca quiso ser rico, Dios lo enriqueció, está escrito. Job nunca quiso ser riquísimo, Dios lo enriqueció. David no quiso ser rey, Dios lo puso como rey. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Yo sé de lo que le estoy hablando, no soy un teórico. En el año 91 yo tenía, ¿verdad?, un negocio, traía autos de los Estados Unidos, tenía 27 años de edad, jovencito, 27 años. Y tenía $3,000 en mi bolsillo, $3,000, 27 años soltero. Pero por la gracia de Dios ya había conocido a Dios ya. A los 6 meses de estar con ese negocio que comenzó a irnos muy bien, con mi socio que estaba en Lima, un hermano también de la iglesia donde yo me congregaba y donde nací en el Señor. Y a los 6 meses en una clase de discipulado escuché una palabra como esta. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, deja ese negocio, no estás preparado. Eso iba a representar más plata. Pero el Espíritu Santo me había dicho, deja eso, deja ese negocio. Y yo le obedecí a Dios. No traté de averiguar tanto, solamente dije, bueno, si Dios me dice que lo deje, es porque Él conoce que no estoy preparado. Porque seamos honestos, la cosa no es solamente tener dinero. La cosa no solo querer tener dinero es como querer tener una mujer. Usted tiene una idea de lo que produce el dinero. Usted tiene una idea de cómo es una mujer, pero usted no conoce a una mujer hasta que la tiene. Usted no conoce a un hombre hasta que lo tiene. Usted no conoce el efecto que produce el dinero hasta que lo tiene. Por eso que Jesucristo le dijo a sus discípulos, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque hacerse tesoros, llenarse de cosas, buscar cosas materiales, eso es de siempre. Siempre la palabra dinero representa todo lo que Dios es. Obviamente a manera de engaño. El dinero te promete lo que Dios te ha dado en Cristo. El dinero, ¿verdad? La gente cuando no ha tenido dinero, la gente andaba pero así. La gente cuando no tenía plata andaba, ay, ¿verdad? Ahora cuando tienes plata, la gente anda todo, no, tranquilo, todo bien, sí. ¿Cuánto es la cuenta? ¿Qué sé yo? Pidan nomás, pidan. ¿Por qué? Porque tienes dinero. Pero cuando no tenías dinero, ¿cómo estaba tu corazón? No, pero pensaba, gasto, no gasto, porque si gasto, ¿verdad? No me va a faltar. Y, claro.
tremendo, ¿no? Mi amigo se quedó con el negocio. Mi amigo se quedó con el negocio en 2 años. En 2 años tenía $80,000. En 2 años tenía un departamento en San Isidro. En 2 años tenía 5 carros. Y al segundo año, cuando él estaba acá, yo estaba por viajar a la Argentina a prepararme para el ministerio, para entrar en un seminario bíblico. Y cuando yo iba a Lima, él, me acuerdo, me decía, no te preocupes, me dice, ¿dónde vas? A tal lugar. Vamos, yo te pago. Y él me pagaba. Vamos a comer. ¿A dónde quieres comer? No sé, a dónde quieras. Entrábamos a un buen restaurante. Él sacaba, ¿verdad?, su billetera de marca. Abría su tarjeta. Habían como 6 tarjetas de oro. Y pagaba con tarjeta. Yo no le tenía envidia, le cuento de verdad. Yo dije, bueno, está bien. Pero los demonios me susurraban, mira, así podrías estar tú. Así podrías estar tú. 6 tarjetas, 6 carros, un departamento en San Isidro. Es más, se casó con una chica muy linda. Cuando yo me fui a la Argentina, vine después de 1 año de vacaciones, 3 meses me dieron de vacaciones mi pastor. Y lo encontré a mi amigo. Había perdido, ¿verdad?, los 5 carros. La mujer lo había abandonado. Tuvo que devolver el departamento. Una desgracia. Hace 2, 3 años vino a Cachimbote. Hace 2, 3 años. Después de más de 20 años que nos vimos. Y nosotros estábamos acá en el Ibiza. Él me dice, ¿dónde está tu iglesia, tu congregación? Vamos, le digo, para que la conozcas. Abrí la puerta y lo veo. 2.000 metros cuadrados, hermoso, ¿no? Hermoso el local donde estábamos allá. Esto no es tan grande, ¿verdad? Pero aquí estamos mejor. Porque siempre Dios nos lleva así, ¿no? De gloria en gloria. Acá se van a ver cosas que allá no se vieron. Acá se van a compartir palabras que allá no se compartió, porque siempre Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Entonces cuando él agarró y vio todo eso, él agarra, me queda mirando y me dice, ¿te acuerdas? Me dice, cuando teníamos el negocio de los autos. Sí, claro, ¿cómo no voy a acordarle? ¿Cómo no voy a acordar? Buenos tiempos, ¿no? Sí, sí, le digo, buenos tiempos. ¿Qué cosas, no? Me dice, pensar que por yo escoger el dinero, perdí mi relación con Dios, me aparté de la iglesia y luego de 2 años perdí todo lo que había conseguido. Perdí soga y cabra. Y tú, me dice, después de 20 y tantos años, mira la iglesia que Dios te ha confiado, me dice. Él estaba con diabetes. Casi le iban a amputar una pierna. Me enteré hace poco, por la gracia de Dios, por él mismo, que ha vuelto a la iglesia después de 32 años. Yo sé lo que le digo. Yo sé lo que le estoy hablando. Por eso que cuando converso con varios hombres, yo les digo, y me cuentan, ¿verdad? Pastor, estoy queriendo hacer esto. ¿Estás preparado para tener dinero? ¿Estás preparado para que Dios te promueva? Pastor, me quiero casar. ¿Estás preparado para ser un marido, un padre? Líder, ¿estás preparado para liderar un rebaño? Pastor, tengo un llamado a las naciones. ¿Estás preparado para lidiar de la manera correcta con la fama, con la presión, con los obstáculos? Y a veces nosotros queremos cosas. En ese pasaje Jesucristo dejó claro 3 cosas: que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué mata a la gente? Por dinero. ¿Por qué las mujeres se prostituyen? Por dinero. ¿Por qué los hombres se prostituyen? Por dinero. ¿Por qué existen los Judas? Por dinero. ¿Por qué la gente te traiciona? Por dinero. ¿Por qué la gente, verdad, te serrucha el piso? Por dinero.
¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Por qué los hermanitos dejan de ir a la iglesia? Por dinero. ¿Por qué la gente que está sirviendo a Dios dejan de servir a Dios? Por dinero. ¿Por qué nos afanamos? Por dinero. ¿Por qué? Porque Satanás está usando y ha usado siempre la publicidad, ha usado la publicidad del mundo. Por eso que nosotros nunca debemos de mirar la prosperidad de los impíos. El Salmo 37, versículo 1, David dice: no te impacientes a causa de cómo prosperan los impíos. Y me da cosa, de verdad, cuando los cristianos voltean al vecino y a la derecha, o volteas para ver a tu hermano o a tu primo que le está yendo entre comillas bien, y los cristianos dicen: no puede ser posible que ese mi amigo que no es cristiano esté bien y yo aquí perezco de hambre. No, tranquilo, mejor es que perezcas de hambre, si así Dios lo quiere, por ahora, que estar en el lugar, ¿verdad?, o en la posición de tu amigo. ¿Por qué? Porque probablemente tu amigo, muchas veces, mucha gente logra prosperar, ¿verdad?, haciendo trampas, coimeando, matando, robando, extorsionando. Y David dice: no te impacientes. ¿Por qué lo dice? Porque él sabe, inspirado por Dios, él sabe que muchas veces uno se impacienta cuando ves a la chica que no le sirve a Dios venirse con el último modelo de zapato, con una ropa que cambia todo para el culto, cambia toda la ropa, y tú la ves: oye, pero no puede ser posible, yo soy una sierva de Dios, yo le sirvo a Dios, estoy en el ministerio acá, ¿verdad? Y esta mujer que no le sirve a Dios, que solamente viene y se va, qué sé yo, ¿verdad?, no le sirve, pero mire cómo está bien bendecida. Y pensamos, ¿verdad?, que cosas es sinónimo de bendición. Entonces nos afanamos. ¿Por qué? Porque nos impacientamos, pues. ¿Y qué dice David? No te impacientes a causa de cómo prosperan los impíos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, David? Porque a su tiempo, diga conmigo: a su tiempo. Porque a su tiempo, todo tiene su tiempo, iglesia. Todo tiene su tiempo. Porque a su tiempo serán cortados como la hierba. Dígale al que está cortado: haz el bien. Haz el bien, dígale. Haz el bien y apaciéntate de la verdad. Confía en Jehová, dígale. Confía en Jehová y Él hará. Y Él hará. Ahora, si nosotros queremos ser, si nosotros queremos salir en la revista Forbes, entonces siga afanándose por cosas. Porque la revista Forbes justamente evalúa quién tiene más en el mundo, quién es el más millonario, quién es el que tiene la casa más linda, quién tiene la ropa más, quién ha viajado más, quién tiene más dinero en la cuenta. La revista Forbes se encarga de eso. Pero si usted, como se llama, quiere ser, quiere presentarse delante de Dios, entonces hagámosle caso al Señor Jesús. Trabajemos. Dígale que trabaja. El pastor no está diciendo que no trabajes. Trabajemos, esforcémonos, hagamos nuestro mejor esfuerzo, pero sin que haya en nuestro corazón ese deseo de enriquecerme. Porque cuando hay un deseo de tener más, eso ya no es sano. Eso ya no es sano. Le dije a un hombre antes de ayer en consejería: ¿sabes una cosa? Le digo: nosotros los hombres tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, lo mejor que podamos hacer, y las mujeres igual, pero los resultados están en las manos de Dios. Así que si usted tiene para vivir tranquilo una cantidad de dinero, no busque tener más. Y si el precio para tener más es dejar de estar en la iglesia, o dejar de leer la Biblia, o dejar de orar en tu casa, o dejar de predicar, de evangelizar y de hacer discípulos, entonces está haciendo un mal negocio. Está haciendo un mal negocio.
Entonces, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Número 2, codiciar dinero nos extraviará de la fe, dice Pablo. Quien se extravía de la fe será traspasado de muchos dolores. Marcos 4:19 dice, y con esto voy terminando. Creo que tenemos suficiente para no dormir esta noche. Ojo, todos, todos tenemos, como se llama, verdad, que reflexionar respecto a esto. Todos. Pero las preocupaciones del mundo, Marcos 4:19, Jesucristo enseñando, pero las preocupaciones del mundo, Marcos 4:19, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran ¿a dónde? Al corazón. ¿Y qué hacen en tu corazón? Ahogan la palabra y la palabra que escuchas se vuelve estéril. Esta noche la palabra que yo he compartido para muchos será una buena palabra que ha caído en una buena tierra. Pero para las personas que, como dice Jesucristo, es que están preocupadas por las cosas del mundo, para las personas que han sido engañados por la idea de riquezas y los deseos de las demás cosas, entonces esta palabra, toda palabra que usted escuche acá, en la radio, en la televisión o donde sea, será ahogada, dice. Será ahogada. Y ahora sí ustedes me pueden entender por qué lo que dije al principio. ¿Por qué es importante conocer de este tema y qué cosa, qué se mueve atrás del dinero? Se mueve Dios y se mueve el diablo. Satanás tratando de que caigas en tentación y en lazo del diablo. Satanás tratando de poner en tu corazón el deseo de enriquecerte para tener más. ¿Por qué? Porque resulta que tener más para mucha gente es muy bonito. ¿Por qué? Porque cuando no tenías plata nadie te saludaba. Cuando no tenías auto, nadie quería tomarse un selfie. Cuando usted no era una persona conocida o importante, nadie quiere tomarse un selfie. Eres uno más del montón. Y perdóneme la expresión. Pero cuando usted ya comienza a tener alguito, hay gente que se va a arrimar. Por eso que la Biblia dice que el que tiene dinero tiene muchos amigos. Tiene muchos amigos. ¿Por qué? Y porque mucha gente se acerca a los que tienen para ayudarle a gastar el dinero. Por eso que usted nunca le creas a la gente que se te acerca ahora que tienes, si no se acercaron cuando no tenías. Hello, ¿están vivos? Claro. Si algo le doy gracias a Dios que yo aprendí eso, hermano querido, hace muchos años. Lo aprendí. Podemos decir con mi familia, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. ¿Por qué? Porque en todo he sido enseñado. Por eso que yo vivo una vida ordinaria. Yo paro en mi casa, hermanos. Yo paro en mi casa, en el trabajo, en la iglesia. Yo no ando buscando que me inviten a predicar. No, yo no estoy, en verdad, en la internet buscando que me sigan. No, o sea, no estoy en esas cosas porque entiendo que eso no viene de Dios. O sea, eso no viene de Dios. Mucha gente, cuando tiene dinero, el dinero se convierte en aquello que le da identidad. Soy lo que tengo. Soy lo que tengo. Y antes no eras nada. Antes no eras nadie porque no tenías. A mucha gente le quitan el dinero y le quitan la identidad. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen.
Es como la gente en la iglesia que desarrolla identidad por lo que hacen. Luego te dicen que ya no hagas lo que estabas haciendo y te robaron la identidad. ¿Por qué? Porque tu identidad estaba basada en lo que hacías, no en quién eras. Recuerde una cosa, hermano amado. Nosotros no valemos por lo que hacemos ni por lo que tenemos, sino por lo que somos. ¿Y sabe qué somos? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Con plata o sin plata. Levante la mano los padres. Hágase cuenta que usted tiene un hijo rico y un hijo pobre. ¿A quién lo amará más? ¿A quién lo amará más? ¿Al rico? ¿Sí? Arrepiéntase entonces, conviértase. Si yo soy padre y uno de mis hijos es rico y el otro es pobre, obviamente yo lo voy a amar a los dos. ¿Por qué? Porque los dos son mis hijos. Y porque mi amor no está condicionado por lo que ellos hayan alcanzado. Y yo obviamente tengo que mostrarle a los dos que los amo. No porque el uno es rico, ni porque el otro es pobre, sino porque son mis hijos. Y cuando Dios mira a la tierra, por eso es que nos ama igual a todos. Entonces, ¿por qué tratar, verdad, de impresionar, como dice Denzel Washington, ese actor negro, verdad, de tan buenas películas? Y Denzel Washington dice, verdad, que por qué estamos tratando de hacernos ricos, famosos, tratando de impresionar a gente que no le importa, verdad, tu prosperidad ni tu fama. Es una locura, pero ese es el espíritu de este mundo. Y termino. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Por eso que muchas personas, y esto quiero decirlo a manera, verdad, de alentarlos a los que de repente están viviendo esa situación y alentarlos a los que ya cayeron en la trampa. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesucristo dice que las preocupaciones del mundo. Yo le hago una pregunta: ¿cuál es la preocupación del mundo? Allá afuera, ¿qué le preocupa a la gente? ¿Qué le preocupa a la gente? A ver, ¿qué le preocupa a las mujeres? A las mujeres sin Dios, ¿qué les preocupa? ¿Estar regias? A las mujeres que no conocen a Dios les preocupa tener 90, 60, 90. Porque esa es la mentira que el diablo les ha vendido. Tienes que tener 90, 60, 90, si no, no existes. A los hombres, ¿qué les preocupa? Tener una buena figura. ¿Sí? Entonces los gimnasios paran llenos y muchas iglesias vacías. ¿Por qué? Porque, hermano querido, cada uno va dependiendo de lo que busca. Si usted quiere crecer por fuera, váyase a un gimnasio. Si usted quiere crecer por dentro, venga a la iglesia. Si usted quiere crecer por dentro y por fuera, en la mañana temprano váyase, ¿verdad?, a un gimnasio, y en la tarde, ¿verdad?, noche, véngase a la iglesia y tenga una buena figura, pero sobre todo un corazón sano. Claro, porque Dios no tiene nada contra los gimnasios. Dios no tiene nada contra las mujeres que hacen ejercicio, ¿verdad?, para estar bien saludables. El problema es cuando la mujer piensa que con un mejor cuerpo vas a atraer a un hombre. Levante la mano los hombres. ¿Cuántos hombres podrían decirle a esas mujeres que están equivocadas? ¿No? ¿No? Dios mío, mundanos de todo. Tú si quieres una de 90, 60, 90. Seamos honestos. Vamos a cantar una canción luego, pero a ver, que el Espíritu te guíe. Pero seamos honestos. Yo tengo una frase que sé decir hace tiempo. Si yo quisiera pasear con una mujer, puedo pasear con cualquiera. ¿Está bien? Si un hombre quiere pasear con una mujer, puede pasear con cualquiera. Si un hombre quiere vivir, o sea, desde un día hasta la muerte, no cualquiera te puede acompañar. ¿Es verdad o es mentira?
Una mujer podría salir a tomar una gaseosa con cualquier hombre, en el buen sentido de la palabra. Pero no creo que quiera cualquier hombre, o sea, para que sea su cabeza, su líder. No creo que usted quiera cualquier hombre. Sin embargo, Satanás a través del sistema le vende la idea a los hombres y a las mujeres acerca de: tienes que buscar un hombre así por fuera, tienes que buscar una mujer así por fuera, y todo el mundo, hombres y mujeres, están tratando de verse bien por fuera y no trabajan nada por dentro. Entonces tienes hombres bien trabajados en sus músculos y su cerebro, ¿verdad?, no tienen nada. Tienen mujeres, como dice Alejandra Estamatea en su libro, Cuerpo de mujer, mente de niña. Vas a encontrar cuántas mujeres que tienen un cuerpazo, pero no tienen en su cabecita mucho. Y eso no es la idea de Dios. Dios está queriendo, ¿verdad?, enseñarnos cómo vivir la vida en un mundo que está gobernado por el diablo, y que obviamente, como está gobernado por el diablo, Satanás va a hacer la publicidad